El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Todos vivimos en ambientes, en familias, en situaciones donde hay distintas necesidades, pero gente necesitada. Necesitada a veces materialmente, porque batallan para llevar el día. Necesitadas afectivamente, de cariño, de aprecio, de estima, de diálogo, de escucha. Gente necesitada de orientación. En situaciones no saben qué decidir, qué pensar, qué hacer. Situaciones difíciles de alguna carencia, carencia de salud por la enfermedad, carencia de un hogar porque viven solos. Hay personas que viven solas. Carencia de cariño, de aprecio, de valoración. Hay personas que pasan por problemas serios, situaciones conflictivas en la familia, como esposos, con los hijos, con los vecinos muchas veces. Hay muchas situaciones humanas de las que somos testigos, como Jesús lo fue también. Jesús convivió con enfermos, leprosos, con marginados, con endemoniados, con pobres, que eran los que más lo seguían. Convivió con gente que la religión oficial de su tiempo marginaba. Por eso escribas y fariseos se escandalizaban y lo criticaban cuando iba a comer a casa de publicanos, pecadores, lo cual a Jesús no le importaba. Él había sido enviado
a todos a mostrar el amor de Dios. Jesús convivió con las necesidades de todas esas personas. ¿Cuál era la actitud de Jesús? El Evangelio de hoy nos lo dice claramente. Sintió compasión por las personas. Vio una gran multitud que lo buscaba, precisamente porque en Jesús encontraban solución a sus situaciones, a sus problemas. Al escucharle, y en el caso de los enfermos cuando son sanados, un día que la multitud eran miles y se hizo tarde y no tenían que comer, multiplica los panes. Otro día cura a 10 leprosos que le salen por el camino. Y cuando lo escuchan, se dan cuenta que les enseña un Dios diferente al que escribas y fariseos y la ley judía les enseñaba. Por eso la gente lo buscaba. Y al verles como ovejas sin pastor, dice el Evangelio, sintió compasión. Es lo que debemos sentir nosotros ante toda necesidad del prójimo, grande o pequeña. Pero si vive necesidad, la actitud de un cristiano es sentir compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es tener compasión? Fíjense lo que es tener compasión. No solamente sentir tristeza, dolernos la necesidad o el problema o la crisis por la que pasa el prójimo. No solo eso, lo incluye, pero no solo eso. Compasión es no solamente sentir el problema del prójimo, la necesidad del prójimo, sino hacer lo que podemos por solucionarle, para que salga adelante de esa situación. Eso es compasión, definido en el diccionario. No solo sentir tristeza, sino colaborar para que se solucione esa situación. Hacer lo que puedo para que ese hermano o hermana en crisis, en necesidad, salga adelante. Eso es sentir compasión. Por eso Jesús no solo daba palabras de ánimo, sanaba, perdonaba, motivaba, aceptaba, se juntaba, actuaba pues para solucionar las situaciones difíciles de las personas. Compasión es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Una vez fue un niño a comprar un perrito. Le encantaban los perros. Llegó al lugar donde vendían perritos, miró los que estaban y le dice al vendedor, ¿cuánto cuestan los perritos? Le dice, bueno, depende, desde 200 pesos hasta 500. Dice, solo traigo 30 pesos, ¿me puede dejar abrazar y acariciar un perrito un rato por 30 pesos?
No podía ajustar un perro. Y le dice, sí, ¿cómo no? Y cuando va a elegir un perrito, el niño observa que un perro se quedó al rincón sin moverse. Los demás se movían, querían salir. Uno no se movía y le dice el niño, aquel perrito, ¿por qué no se mueve? ¿Está triste? ¿Está enfermo? Dice, no, es que se fracturó la cadera y manquea, no puede caminar bien. Yo quiero ese perrito. ¿Ese perrito quieres? Sí. Bueno, si lo quieres, te lo regalo. No puede caminar ni correr. Lo tengo aquí en realidad para cuidarlo. Pero si lo quieres, te lo regalo. No, no me lo regale. Se lo voy a pagar. Voy a venir cada semana a traerle dinero y le voy a pagar lo que cueste el perrito, porque aunque no pueda caminar el perrito, vale igual que los demás. Por eso se lo voy a pagar. Bueno, tú sabrás, pero yo te estoy diciendo que te lo regalo. No. Quiero que sepa que el perrito tiene el mismo valor que los demás. Y se arremangó el pantalón el niño y enseñó un pedazo de pie de metal con el que él también manqueaba y no caminaba bien. Dice, ¿ahora me entiende por qué me llevo ese perrito? Yo voy a comprender mejor que nadie a ese perrito. Porque yo como él tampoco puedo correr ni caminar bien. Mire mi pie. Eso es tener compasión. Ponerse en el lugar del otro. Era lo que hacía Jesús. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponerse en el lugar del otro. Yo acostumbro mucho dar ese consejo. Cuando oriento en la confesión, con frecuencia le digo a las personas que lo requieren, ponte en el lugar de tu esposa. ¿Te gustaría que te hiciera lo mismo? Ponte en el lugar de tus hijos. ¿Te gustaría que te trataran así? Ponte en el lugar de tus papás. ¿Te gustaría que así fueran tus hijos? Ponte en el lugar del que no tiene que comer, a ti que te sobra. Ponte en el lugar del que no tiene ropa que vestir o que estrenar por años. Tú, que ni siquiera sabes la ropa nueva que tienes. Ponte en el lugar de los que no tienen un pie porque está amputado. Tú que eres tan delicado para los zapatos. Tú tienes zapatos y muchos no tienen pies donde ponérselos. Ponte en el lugar del que no tiene las comodidades que tú tienes, las facilidades que tú tienes, las ventajas que tú tienes, la casa que tú tienes, el trabajo que tú tienes, los ingresos que tú tienes. Ponte en el lugar de los que carecen de todo eso. Eso es tener compasión de los demás. Y si tenemos esa compasión, nuestra reacción va a ser como la de Jesús. Hacer
el bien que les podemos hacer a esas personas, porque nos ponemos en su lugar. Y no quieras para ti lo que no desees para tu prójimo, o desea para tu prójimo lo que quieres para ti. Por eso Jesús sanaba, perdonaba, aceptaba a la gente que discriminaban en su tiempo, empezando por las mujeres, los niños. Fíjense el Evangelio de hoy, cómo nos alerta de algo que necesitamos tener más en cuenta en la relación con los demás. Dice el Evangelio que cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que le estaba esperando, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con esta multitud? A otra multitud multiplicó panes y les dio de comer. A otros los sanó. ¿Qué hizo con esta multitud? Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál era la necesidad primera que tenía esta multitud? Aprender, abrir su mente, tener conocimientos. Por eso Jesús se puso a enseñarles. La ignorancia o el no saber muchas cosas que si supiéramos nos harían más libres, nos liberarían de muchas ataduras. En la base de abusos, en la base de injusticias, en la base de atropellos, está la ignorancia muchas veces. Jesús se puso a enseñarles muchas cosas, dice. Ya me los imagino yo escuchando a Jesús diciéndoles: Dios no es como el que les han dicho, que nomás quiere a los buenos o quiere más a los buenos que a los malos. No, Dios es como el que perdió una oveja, dejó las 99 y salió a buscar a la perdida. Imagínense a la gente escuchar eso. Dios no es como el que les han contado, que condena, que castiga si no cumples la mínima letra de la ley. Dios no es un juez. Dios es un Padre que nos ama. Como el padre que tenía 2 hijos, uno muy malo que se largó, gastó todo, pero al volver arrepentido, su padre le perdonó y le abrazó y le hizo fiesta. Así es Dios. ¿Se imaginan la gente cómo estaba cuando escuchaba eso? Dios no discrimina a nadie. Eso les han dicho en el templo, en la sinagoga, los fariseos. No es Dios así. Dios acepta a todos porque todos somos sus hijos, el bueno y el malo, sin distinción de género, sin distinción de clase, sin distinción de raza. Dios es el Padre de todos. La gente se sentía fortalecida, amada, aceptada por ese Dios que Jesús les anunciaba. Y les estaba quitando muchos errores en las ideas que tenían de Dios y de la religión. Porque también
Cuando se vive en la ignorancia, cualquiera que sea, se vive como ovejas sin pastor. La tarea del pastor primera es guiar, orientar, proteger a sus ovejas. Sigamos el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Sin duda conocemos y trataremos a personas necesitadas de nosotros. En alguna situación, en alguna realidad, necesitadas de nosotros. Como Jesús, tenemos que sentir compasión de esas personas. Y compasión es no solo entristecerme, dolerme, sentir esa situación difícil o necesidad de mi prójimo, sino hacer lo que puedo hacer, moverme, hablar, actuar, desprenderme para que mi prójimo salga adelante de esa situación. Eso es tener compasión.